Me envías muchos vídeos. A veces son tuyos y a veces los encuentras en algún sitio de internet. A veces son muy interesantes y a veces son una pérdida de tiempo. Pero hacía mucho tiempo que no veía un video tan interesante como este. No se sabe mucho sobre la grabación y, al igual que la persona que me envió este video, no he sido capaz de encontrar el original. Sin embargo, por lo que podemos ver, podemos deducir que la situación se produce en algún lugar de Inglaterra en unos túneles, tal vez durante la renovación del metro. We're not left there. I know what it is. I do, yeah. Just lift it up, I'll go under. I ain't scared again, dirty. You see him, mate, and it fucking stopped. Do you not hear it stop? Stop, yeah. Come on, Rob, get out. I'm going because we've got to do tracks anyway. Como he dicho, la fuente del video es desconocida, ni el espectador ni yo conseguimos encontrar el original. Lo que hemos visto se encontró en algún lugar de internet después de ser resubido. No quiero especular, pero tengo que admitirlo. Digan lo que digan, este video da miedo. Sensitiva Sobrenatural es un pequeño canal donde autores intentan contactar con seres paranormales con diversos dispositivos. Unas veces con mejores y otras con peores resultados, pero un reciente viaje a una prisión abandonada, ciertamente, puede contarse como un éxito. Después de inspeccionar el edificio y algunos incidentes menores, usando una de las cámaras especiales conectadas a la tableta, notaron algo inusual. Tá gravando? Aí, galera. Para. Parou ali, ó. Parou. Tá vindo ali, tá vindo ali. Oh, meu Deus. Você pode mexer o... Ai. Aqui, ó, esse lado de fora, cara. Mexe o braço pra gente. Tá olhando pra nós. Você pode mexer o braço. Se estiver aqui mesmo ouvindo a gente. Tá ficando gelada. Não tá mexendo. Mexe o braço pra gente. Lu, você... Parece que quer entrar, olha só. Ai, meu Deus. Abriu! Caramba, cara. Vamos estar ali, peraí. Galera, tava aqui, cara. Será que dá pra ver essa janela aqui? Meu Deus, foi em direção à cela da prisão, cara. Foi pra lá assim, ó. Observaron una misteriosa figura que caminaba como delante de una ventana. El problema era que solo podía verse con una cámara especial. Para el resto de la exploración, utilizaron un REM pod, un sensor de movimiento y un muñeco que servía como una especie de contenedor de espíritus. Los pusieron todos en el mismo sitio e intentaron establecer contacto. Eita. Você pode mexer a boneca? Eu posso chegar mais próximo do aparelho e você vir junto comigo? Você consegue? Eu vou chegar mais próximo. Ixi, aqui, ó. disparou, não pode. Deixa aqui perto.
Caramba, cara. Deixa aqui perto. Ô, Sérgio, segura aqui pra mim. Pera, o Sérgio vai filmar aqui rapidinho. No tuvieron que esperar mucho para obtener una respuesta, porque poco después de alejarse de los dispositivos, tanto el REM-pod como el sensor de movimiento empezaron a actuar mal. Además, según muchos comentarios, en un momento dado podemos ver cómo el muñeco mueve la mano. Yo no me he dado cuenta, pero quizá tú sí puedas verlo. Por otro lado, la cosa se puso aún más interesante poco después, cuando todos se acercaron a las antiguas celdas de la prisión. Eita! Tá aqui. Mexeu o quê? Mexeu o quê? Sai daí, coisa ruim. Quem é você que tá aí? Cara, um cagaço aqui, cara. Cuida, Rafa. Quem tá aí? Cara, tem ninguém aqui não, mano. Igual tá mexendo aqui, cara. Tá sentindo energia muito ruim aqui. Tem. Tá frio! Caramba, cara, vai tacar a gente aqui, mano. A gente nem entrou na cela ainda, galera. Chega muito perto, Rafa. Chega muito perto. La pesada puerta de hierro que conducía a una de las celdas se abrió sola. Pero eso no es todo, porque algo más sucedió justo después. Quem tá aí? Tem alguém aí? Alguém que queira se manifestar, não precisa ser agressivo. Caraca, escutei um barulho aqui agora. Ai! Ah, frio! Quem tá aí? Alguém? Tem alguém aí que queira se manifestar? Tem gente que Vai! Tá frio, tem que pegar o repórter! Nossa, que... Ele saiu de baixo aí e já derrubou o negócio. No podemos verlo en cámara, pero al parecer, algo grande fue lanzado con bastante fuerza en dirección a la gente. Tal actividad, por supuesto, fue suficiente para que incluso investigadores tan experimentados iniciaran una retirada táctica. Después de eso, se encontraron con algunos fenómenos más, pero ya estaban tan nerviosos que el más mínimo golpe les asustaba. Así que decidieron poner fin a la exploración. Una cosa es segura, si lo que experimentaron aquella noche es cierto, podemos decir que esta prisión es uno de los lugares más embrujados del mundo. Candice May es una usuaria de Reddit que compartió un interesante video en el subreddit Ghosts hace un tiempo. Como ella escribe, su perro murió de viejo hace aproximadamente un año. Y como puede suponer, su dueña estaba muy unida a él, así que decidió conservar todos los juguetes que al animal le encantaban. El video fue grabado a las 4 de la madrugada por una cámara de videovigilancia que vigilaba el salón. En el video se ve una pequeña pelota rodando sola por el suelo. Era como si algo jugara con ella, como si lo hubiera hecho un perro. Sin embargo, lo más interesante es que la pelota que podemos ver en el video era la pelota favorita del perro que ha fallecido. Cuesta creer que se trate solo de una extraña coincidencia, sobre todo cuando la propia autora del post señala que es una escéptica, que nunca ha tratado con fenómenos paranormales y que tampoco cree en ellos, pero que simplemente no puede explicar este. ¿Es posible que fuera una señal de su querida mascota? Si es así, ¿por qué solo después de un año? ¿Has experimentado algo similar? ¿Alguna señal del más allá de tu animal? Si es así, compártelo en los comentarios, seguro que a todo el mundo le encantará leer tu historia. El siguiente video que vemos hoy tiene 9 años y procede de un canal que probablemente se creó solo para mostrar al mundo lo que los dos hermanos fueron capaces de captar aquel día. Debajo del video podemos encontrar una breve descripción. Estaba grabando a mi hermano para su proyecto escolar y él estaba mirando hacia atrás a través de los bloopers y entonces se dio cuenta de esta cosa. Hasta donde estaba la cabeza de la cosa, tenía que medir 1,5 metros porque esa es la altura de la ventana. The biome we chose was the taiga border forest, which is located in Russia, northern Canada, and Interesante. Echemos un vistazo al video.
De hecho, en el momento en que el perro abre las cortinas por un momento, se puede ver una cara misteriosa mirando a través de la ventana. Un rostro que no parece el de un ser humano. Desde luego, no era el perro, y los autores del video recalcan que no era un reflejo suyo, porque más tarde intentaron recrearlo pero no consiguieron ese efecto. Aunque han pasado 9 años, el misterio de este video sigue sin resolverse, pero parece que podría haber sido algún misterioso críptido acechando en la oscuridad. El siguiente video proviene de un canal llamado Fatos e Misterios. En este canal, podemos encontrar muchas expediciones a diferentes lugares potencialmente embrujados, pero la que vamos a ver hoy fue una aventura nocturna en el bosque, en un lugar donde muchas personas han visto una misteriosa figura blanca. Aqui no barranco, né, mano? Danilo? Oi, tô aqui embaixo. Cadê, pô? Cadê tu? Embaixo, eu tô olhando pro lado e pro outro. Dá pra enxergar porra nenhuma, mano. Tá não vendo não? Eu tô vendo nada não, uma escuridão dessas. Como é que... Eu tive a impressão de que eu filmei alguma coisa aqui preto, branco. Porra, foi isso? Foi. Deixa eu ligar a lanterna. Tem um aqui na frente ainda. Aqui, porra, aqui tá feio. Não, porra. Não. Aqui não. Isso aqui é o quê? Liga, mano. Liga, não tô vendo nada. Vou ligar, vi, cara. Tá passando um avião aqui, mano. Caminando por el denso bosque de noche, esperando una experiencia extraña, rápidamente obtuvieron lo que querían. En un momento dado, una figura blanca, cuyo rostro no pudimos ver, apareció justo delante de ellos. La pregunta es si se trataba de la figura de la que hablaban los lugareños, o si todo era una simple farsa. Pero si es así, ¿cómo pudo aparecer la misteriosa figura tan de repente sin hacer ningún ruido? Trichy es un cazador de fantasmas indio que visita muy a menudo diversos lugares potencialmente encantados, casi siempre de noche y solo. Esta vez fue a una escuela abandonada y en ruinas de la que se dice que está embrujada. No tardó mucho y, mientras exploraba los pasillos vacíos, oyó un sonido muy sospechoso, el sonido silencioso de un llanto. Next classroom போவோம். Guys, அங்க வெளிச்சம் தெரிஞ்சல. Hey! Era ciertamente extraño, pero algo más ocurrió un poco más tarde. ஓகே, இதோட மொத்த கிளாஸ் ரூம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஸ்ட்ரைட்டாக போய்ட்டு நம்ம அந்த மொட்டை மாடியை பார்ப்போம். அந்த மொட்டை மாடியில் என்ன இருக்குன்னு. En un momento dado, mientras caminaba por el pasillo, parece que algo oscuro se asomó a uno de los cuartos durante un breve segundo. Sin embargo, cuando entró en ella un momento después, el cuarto estaba completamente vacía. Hubo algunas otras situaciones extrañas durante su expedición, pero puedes comprobarlo por ti mismo viendo el video completo en su canal, enlace como siempre en la descripción. El propietario de un perfil de TikTok llamado Our Haunted House, afirma estar embrujado por el llamado Hombre de las Sombras. En su perfil hay bastantes vídeos en los que, según el autor, se han captado diversos fenómenos. Entre ellos, por ejemplo,
puertas que se abren por una fuerza invisible, o los ya icónicos problemas con la iluminación de la casa, o incluso un extraño comportamiento del perro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de la gente fue una misteriosa sombra que a veces aparecía por la noche, una sombra y un par de siniestros ojos brillantes. Una noche, el autor decidió quedarse despierto hasta tarde y esperar a ver si ocurría algo extraño. Por el camino, colocó la cámara, se sentó y esperó mientras veía la televisión. Just wait. ¿Está experimentando realmente este hombre en su casa el misterioso fenómeno que llamamos gente sombra? ¿O es solo un fake bien preparado especialmente para la audiencia de TikTok? Júzgalo en los comentarios. El último video que veremos hoy proviene del perfil de un hombre llamado Corey Arran y fue sugerido por un espectador. En realidad son dos vídeos cortos de, como dice el autor, sus investigaciones paranormales y muestran a un demonio. Suena realmente interesante y definitivamente vale la pena verlo. Echemos un vistazo. Okay, you guys, so this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And I'm just tired, you know, there's absolutely nothing here this time. I've not seen anything. It's 9:46, and usually everything happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess maybe that's what it is, and I'm just gonna call it a day. I'll start again tomorrow maybe, and we'll see what... Okay, so I'm the only one here right now, and the door just closed on its own. Mientras el hombre describe la situación, durante una fracción de segundo se ve a sus espaldas la figura de una chica aparentemente muy joven. Poco después, la puerta de uno de los cuartos se cierra con un fuerte golpe. Pero eso no es todo. Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I'm going over. I have to see what this is.
See, and look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detect. Look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Let's do it. Okay, yeah, I'm gonna need Eric's help for this. I'm not gonna do this by myself. I promised him that I would do this, but there's gonna have to be more people here besides me. El hombre, que estaba solo en el edificio, se dio cuenta de que una cámara había detectado movimiento en uno de los cuartos. El único problema es que allí no había nadie. Al menos eso parecía, pero al cabo de un rato se ve en la oscuridad una especie de rostro pálido de una figura misteriosa. Y como si eso no fuera lo suficientemente aterrador, solo un momento después, un grito aterrador se puede escuchar. Okay. Y todo parece realmente genial, pero he echado un vistazo más de cerca a su cuenta de TikTok y no he tardado nada en encontrar uno de los comentarios del autor. También he dejado claro en todos mis vídeos que los vídeos están hechos solo para conseguir atención para los niños con cáncer. De hecho, en casi todos los TikTok paranormales, Cody señala que lo que vemos no es real. Pero la gente no parece darse cuenta y se obstina en creer en la veracidad de cada uno de los vídeos. Gracias por enviar este perfil, pero recuerden amigos, a veces solo toma unos minutos averiguar algo, y comprobar cosas como estas, es realmente muy divertido. Así que inténtenlo siempre que puedan y no crean en cada uno de los videos que ven en internet. Y eso es todo por hoy. Gracias por tu tiempo y por ver este video. Por favor, deja un like, comenta y comparte el video para que podamos llegar a más gente. Si quieres ver más videos de miedo, haz clic en uno de los que se ven ahora mismo en la pantalla. También si no quieres perderte ningún video paranormal como este en el futuro, por favor considera suscribirte. Y ahora toca despedirse, nos vemos en el próximo.